Entonces, bienvenidos a esta clase número 6. Estoy muy contento de estar aquí, pero a la vez triste porque ya casi se me acaba mi tiempo de estar con ustedes en el salón de clase. El tema de discusión de hoy en relación a la lectura, vamos a enfocarnos en el capítulo 8, ¿ok? En el capítulo 8 de Escasero, el autor habla sobre el poder del líder eclesiástico. ¿Realmente tenemos poder? Algo que vamos a discutir en clase. Entonces el capítulo 8 describe el poder del líder eclesiástico y los límites prudentes dentro del ministerio. ¿Quién necesitas tú? Esto va a ser una reflexión personal. En mi opinión, hagan lo posible para abrir su corazón y ser transparentes, ¿no? Con esta pregunta. Primero consigo mismo y con sus compañeros. Puede ser que sus compañeros estén pasando por lo mismo que usted. Entonces, ¿qué necesitas o qué necesita usted? Ah, ¿Qué necesita hacer para mostrar un poder sano como líder en su iglesia y establecer límites prudentes como líder en su iglesia? ¿Qué necesita hacer? ¿Ok? Entonces, yo veo un grupo grandísimo aquí en Iglesia Jesucristo Manantial de Agua Viva. Pueden dividirse en dos grupos, tratar el mismo tema, pero ustedes lo manejen como ustedes puedan. Mientras tanto, yo voy a separar aquí los estudiantes que están en Zoom y empezamos la discusión. Una cosa, la persona que va a participar en clase después como representante del grupo, que sea alguien que no lo ha hecho antes. Tratemos eso. ¿Ok? Entonces, voy a crear el cuartito aquí. Bueno, lo que tengo que hacer es primero ser responsable, saber la responsabilidad que tengo la iglesia como líder, eh, el límite, saber qué es cuál es mi papel que desempeña la iglesia y que no sobrepasar por encima de nadie, porque sea el líder ser mejor que nadie, sino saber que a todos Dios nos ha dado una responsabilidad, nos ha dado una tarea, pero no todos, no uno es mejor que el otro. Entonces tenemos que saber cuáles son los límites del poder que tenemos y la autoridad de ejercer algún mandato, algún consejo, alguna palabra, pero sin abusar de esos límites, sin abusar de esos límites de las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, a quien estamos orientando dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. No son mejores que nadie, tampoco somos menos ni somos más, pero debemos tener nuestros límites como siervos de Dios, la responsabilidad. Ser responsable con la responsabilidad. Ser responsable con así son dos cosas. Sí. Sí, y me interesó bastante, gracias, Cris Marelli, el concepto este, ¿no? Del poder del líder eclesiástico. La Biblia habla, ¿no? Um, bueno, en famosos pasajes, ¿no? Por ejemplo, um, Hechos, ¿no? Capítulo 1, y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, ¿no? La idea de que el cristiano es empoderado por Dios es algo muy marcado en nuestras iglesias. Yo sé y Jesús lo dijo, que recibiremos poder, ¿no? Un poder que viene del Espíritu de Dios, un poder que nos ayuda, ¿no? A alcanzar lo que Pablo habla como una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque nuestras vidas no son vidas que son sin dolor, sin necesidad, sin tribulación, sin dificultad, ¿no? Nuestras vidas tienen todas esas cosas, pero el poder de Dios nos ayuda
no solamente hacer la obra de Dios, alcanzar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, tener las fuerzas, ¿verdad? La Biblia dice que el Señor nos da el querer como el hacer. Entonces nos da las fuerzas, la motivación, eh, y nos empodera para poder servirle, ¿ok? Nos empodera con los frutos del Espíritu Santo, nos empodera para resistir la tentación, nos empodera para ser transformados y vivir una vida santificándonos, ¿no? Nos empodera con los dones que nos da. Pero el líder eclesiástico, ¿no? El pastor, pastora, líder de alabanza, líder de niños, líder de ujieres, maestro, el ministro dentro de la iglesia también tiene un poder implícito en cuanto a la organización, ¿no? De personas. Hemos visto bastante en esta clase y vamos a recalcarlo más el día de hoy. En el reino de Dios no hay posiciones jerárquicas. En el cuerpo de Cristo, el pastor y el que asea el templo son iguales. Todos pertenecemos a Cristo. Pero el liderar, tener a cargo, ¿verdad? Un llamado, ¿verdad? Un grupo de personas que usted lidera, esto tiene un poder implícito, un, un, un poder que debe de ser, como algunos de ustedes dijo, creo que fue Saúl, debe de ser cultivado. Es decir, yo no puedo solamente asumir el poder y las responsabilidades y, digamos, la estima de todos los demás y no trabajar para representar bien mi posición como líder. En el estudio de la historia, ¿ok? La historia mundial, digamos, en particular donde yo soy de los Estados Unidos. Entonces, la historia de mi país es que los colonizadores que estaban en colonias aquí, colonias de Britania, Gran Bretaña o de Inglaterra, ellos se rebelaron contra el gobierno porque el gobierno les imponía, ¿no? Imponía impuestos, pero no representaban, no había una representación del gobierno dentro de las colonias. Había caos, había anarquía, ¿no? No había el apoyo del gobierno hacia las personas. Entonces, las personas que vivían aquí en las colonias de Estados Unidos, antes que fue Estados Unidos, eran las colonias de Inglaterra. Estas personas se rebelaron y hubo una revuelta, ¿no? Y una guerra, y hicieron su propio país, Estados Unidos, ¿no? Similarmente, en nosotros, si nosotros asumimos el poder que nos da el liderazgo, el título de líder, pero no representamos, no damos una representación saludable a las personas que lideramos. Si no estamos ahí, si estamos liderando desde un puesto alto, tirando órdenes, ¿no? Y no trabajando y cultivando la relación de líder con las personas que uno lidera, difícilmente esas personas van a responder al liderazgo. Van a pensar, ok, estamos siendo liderados, pero no hay representación del líder. Um, entonces, el poder del líder puede ser implícito, ¿no? Si usted, no sé cómo funciona en su iglesia, hay iglesias que hay votaciones, ¿no? Donde se vota, ¿no? Y cada miembro decide quién quiere poner en tal puesto en la iglesia. Entonces, ese puesto que Dios, creemos, ¿no? Que Dios es el que pone líderes, pero el pueblo, digamos, la gente vota por la persona.
¿Se entiende cuando digo votar? Sí, ok, bien. Am, esa persona recibe un título, ¿no? Digamos, líder de jóvenes, ¿ok? O pastor de jóvenes. Está el pastor de jóvenes, tiene el título, han votado por la persona. Ahora, ¿qué va a hacer ahora este joven, el líder de jóvenes, con este nuevo poder que ahora tiene? ¿No? Y nosotros, ¿qué hacemos con ese título que nos dan, con ese rol importante de liderar a las personas? Por mucho tiempo, y siempre pasa desde los tiempos de la Biblia, ¿ok? Am, han habido abusos de poder dentro de la iglesia. Podemos ver en toda la historia de la iglesia. Algún día ustedes van a tomar historia de la iglesia y van a darse cuenta, por ejemplo, los abusos de poder bárbaros que hubieron en toda la historia de la iglesia, especialmente en la Edad Media, ¿no? Los años de año 1000 hasta 1500, 1600, hubo un abuso extremadamente descarado de poder del clero, de la iglesia, donde las personas fueron oprimidas, fueron sofocadas, fueron engañadas. Entonces nosotros como líderes tenemos que manejar esto, ¿no? No podemos dejar, no podemos dejar que en nuestras iglesias ocurra este abuso de poder. Y el abuso de poder es dañino, hiere a las personas, um, separa a las personas de la iglesia, hace sentir a las personas que ser parte de la comunidad de fe no es para ellos, ¿no? Es algo que en realidad es un problema serio, el abuso de poder. Aunque sabemos que el poder del Espíritu Santo está en cada persona y no hay más Espíritu Santo que, ¿verdad? No hay un Espíritu Santo grande para los líderes y uno chiquito para los laicos, pero hemos malinterpretado el puesto de liderazgo como poder adicional sobre las personas. En la primera lección, ¿no? La segunda lección, pero fue la primera lección, aprendimos que Jesús dijo que el liderazgo del mundo, ¿verdad? Los príncipes del mundo se apoderan de las personas, pero Jesús dijo, no será así entre ustedes, sino el que sirve será el más grande. Entonces, el poder que nos otorga estar al frente de las personas es un poder que debemos usarlo con prudencia, con el corazón de servicio. Es lo que yo puedo apreciar de la lectura del capítulo 8. Y el capítulo 9 también es muy interesante, ¿no? Esta idea de cambiar, de cerrar capítulos de nuestras vidas, empezar nuevas etapas. Algo que yo espero de que ustedes realmente tomen a pecho el libro y sigan usándolo para su crecimiento hacia el futuro. Ok, quiero que ustedes contribuyan entonces en la discusión aquí. Voy a pedir al Centro Cristiano Derribando Fortaleza que por favor su representante nos hable acerca de su discusión en el foro. ¿Ok? Tengo que salir de mi asiento un momento, pero ustedes, por favor, adelante a Centro Cristiano Derribando Fortaleza. Buenas tardes, hermano. Dios les bendiga. Mi nombre es Grayley Flores. Bueno, aquí
grupal, llegamos a la discusión de la descripción más elegante y sencilla del poder que se conoce es esta. El poder es la capacidad de identificar y es la que más capacita para hacer que hacen las cosas que no hacen. Ahora, lo que se debe hacer es identificar nuestro poder y hacer un inventario del mismo. Los límites es administrar nuestro poder con cuidado, de manera que quede debajo de otro. Reconocer y modificar relaciones con cada una de las demás personas. Como principal líder espiritual es el que establece la dirección y la división del ministerio. Haz un inventario sincero del poder que ha otorgado a Dios. Eso fue nuestra discusión por aquí, hermano. Bien, dígame un poco acerca de ese inventario que usted menciona. ¿Cómo usted puede formar un inventario y ¿Cómo? implementarlo para establecer esos límites, ¿no? Hablaron de crear un inventario. Hacer una reunión, o sea, hacerle una invitación a todos los hermanos. Esa es. Eh, ajá. Tipo asambleas, exacto. Ok, muy bien y muy bien. Entonces creo que los límites, muchas gracias, hermano. O sea, en esa reunión vamos a tratar los puntos, pues, que vamos a hacer. Ya. Entonces, gracias. Como decía, los límites son a nivel, digamos, congregacional, ¿no? O a nivel de equipo de trabajo, pero también los límites deben ser límites personales. No solamente es a nivel de el equipo que vamos a estar trabajando juntos, pero también el líder personalmente debe de tener sus límites y respetar esos límites en cuanto a lo que uno hace y también en cuanto a lo que uno está dispuesto a abrir su vida para el servicio a los demás. Entonces, muchas gracias, hermano. Ok, Iglesia Jesucristo Manantial de Agua Viva. ¿Quién pasa por ahí? Dios le bendiga, mi hermano. Amén. Por acá todos hemos participado y bueno, el grupo decidió que en esta oportunidad comenzara yo la discusión. Bueno, mi hermano, como estamos estudiando, ¿verdad? ¿Qué significa el poder eclesiástico? Y al estudiar el libro de Escasero, ¿verdad? Entendimos que el poder es la capacidad para influenciar a otros. En este caso, el poder eclesiástico es la capacidad que Dios nos da para influenciar al pueblo, que el Señor, en la comunidad de fe donde el Señor nos permita desarrollarnos. Y dependiendo del llamado que Dios nos haga, dependiendo de los dones y talentos que el Señor nos da, y cuando mi hermana del otro centro decía que debíamos de hacer un inventario, que debemos reflexionar sobre quiénes somos, cuál es nuestra identidad. En el libro se enseña que tenemos que tener presente la naturaleza, las fuentes de poder. Como principalmente, como usted nos explicaba hace rato, tenemos que estar claros que nosotros somos hijos de Dios. Y para yo tener límites prudentes, yo debo tener una identidad sana como hija de Dios. Y que el Señor no me ha colocado no me ha llamado, no me ha colocado en un ministerio o en una función dentro de la iglesia para que las personas estén debajo de mí, no, sino para yo servirle. Como usted acaba de decir, el mayor le sirve a los menores y el hermano mayor. Y entonces tenemos que entender que cuando Dios te lleva
lo correcto, ¿verdad? Es que cuando Dios te lleva a un ministerio, Él te ha pasado por un proceso de madurez personal y espiritual. Y en mi escrito, yo le compartí a mis compañeros que yo entendí que los límites prudentes me lo va a dar el conocimiento de la palabra de Dios. Y en la medida que yo aplique la palabra a mi vida y la palabra venga a sanar mi vida y yo me deje guiar por el Espíritu Santo de Dios y Jesucristo permanezca entronado en mi corazón, yo voy a poder sanar mi vida, mi corazón, mis emociones, mis sentimientos y voy a poder influenciar de manera sana. Teniendo presente, recordaba hace rato una porción bíblica que como yo quiero que los hombres me traten a mí, yo le trate a ellos. Y sabemos que el libro, el capítulo, dice que estas son lecciones dolorosas. Realmente, hermano, tenemos que estar conscientes que aprender a servir a la manera de Jesucristo se padece. Es un continuo padecer, es un continuo negarme a mí misma. Hay momentos que el mismo autor dice que él tuvo que reconocer que por su infancia, que por lo que él recibió de su hogar, él se enfrentó a que había momentos que debía hablar y él callaba. Y así nos pasa a todos, hermano. A todos nos pasa que el Espíritu Santo nos tiene que enseñar a enfrentar esa sombra. ¿Se recuerda la sombra que todos tenemos? A sanar la sombra, a dominarla, a entender que no debemos de andar en la carne, sino en el Espíritu, para que podamos ejercer ese poder de Dios en nuestra vida, porque aquí usted nos está preguntando el poder eclesiástico. Un día yo tengo algo muy presente, que yo un día entregaré cuenta al Señor por todo lo que yo haga, cómo hable, cómo camine, cómo pienso, cómo actúo, todo, por todo voy a entregar cuenta. Si hablo, entregaré cuenta, y si me callo, también voy a entregar cuenta. Entonces, de verdad, hermano, que Dios es bueno y con humildad. Estamos llamados a ser mansos y humildes, con un corazón dispuesto a amar, a servir, que yo reconozco que amar no es fácil, nada fácil. Y Jesucristo nos dio el mejor ejemplo, que tuvo que morir en la cruz por amor a nosotros. Entonces estaremos dispuestos a morir para poder proyectar lo que Dios quiere que proyectemos. Entonces creo que en Cristo permanecer sobre la roca nos va a dar ese límite para ser prudentes, sensatos, para edificar y gerenciar ese poder que Él nos ha entregado. Dios le bendiga. Amén. Muchas gracias. Yo creo que debemos de conscientemente trabajar en esto, porque por mucho tiempo las iglesias, los líderes, como compartía con el grupo de Zoom, han borrado completamente las líneas de los límites prudentes con las relaciones interpersonales dentro de la iglesia, ¿no? El pastor, por ejemplo, tiene una relación con cada persona, pero a veces esa relación es multifacética. No solamente somos pastor, pero somos padre de los hijos, ¿no? Nuestros hijos que van a nuestra iglesia. Somos primos del diácono que me ayuda. Y las relaciones, esas líneas se borran y no tenemos límites. Entonces, ciertamente, apegarnos a la palabra nos va a ayudar. Buscar la presencia de Dios nos va a ayudar. Vivir en el Espíritu es lo que debemos hacer. Pero también debemos de conscientemente crear límites y respetarlos. Y con eso me gustaría escuchar de Mervin. Pastor Mervin, ¿tú estás por ahí? Yo sé que tu cámara a lo mejor la tienes apagadita. Pastor, ¿puedes por favor contribuir a la conversación lo que tú hablaste en el grupo? Creo que es muy relevante lo que estamos hablando en este momento y luego después de ti vamos al break, al descanso.
Bueno, el capítulo 8 hablaba sobre los límites sanos, ¿no? Hablábamos en el grupo y discutíamos lo importante de la comunicación y sobre todo de cómo manejamos nosotros personal, ministerial y en todo ámbito nuestras relaciones personales y nuestros límites, ¿no? Comentaba que por lo menos acá en Venezuela le decía que hay un dicho que dice que el diablo no descansa y nosotros tampoco, no podemos descansar. Y eso ha llevado a que tengamos exceso en todo sentido del trabajo porque creemos que el diablo, como dijo el pastor, aportó muy positivamente, son fuerzas similares y no son, ¿no? Y hablábamos o comentaba al respecto de que es para nosotros como líder muchas veces difícil porque en nuestros grupos nos hemos relacionado, tenemos diferentes facetas y cuando eso ha pasado no sabemos cómo manejarla y eso ha dañado el cuerpo. Cuando somos pastores, amigos y no manejamos bien esa corrección, esos límites, esa dirección, esa comunicación y los establecemos o son muy borrosos, no solo dañamos lo íntimo, sino que se extiende a la iglesia. Hemos aprendido mal y por eso no descansamos, no estamos saturados de muchas cosas. Le comentaba que leía recientemente dos estadísticas, por lo menos en Venezuela se estima que el año pasado sacaron 4.000 iglesias y que los pastores estaban muriendo entre 45 y 50 años infartados por el estrés que tienen, tanta preocupación, tantas situaciones, porque hay que trabajar. Y eso nos ha llevado a un liderazgo completamente insano. A veces hemos cometido, ahorita que comentan, tomando lo del abuso ministerial, ha habido muchos aspectos porque no se han establecido límites sanos o delegamos mal, no reconocemos las insanidades de nosotros y menos las de otras personas y cuando delegamos pues hay un desastre. Entonces lamentablemente eso es lo que está pasando en la iglesia, por lo menos a Coto personalmente esta clase ha sido muy confrontante para mí para edificar en la iglesia, para trabajar en ella en cosas que no estaban bien y le doy gracias al Señor por eso, porque la revisión es importante para avanzar, la autoevaluación. Yo le digo a la iglesia, si usted no se autoevalúa todos los días, si usted cree que lo que usted cree es una verdad absoluta, ya usted tiene un problema. Tenemos que evaluarnos cada día para tomar decisiones trascendentales que nos van a llevar por un camino de la edificación o la destrucción. Y ser un líder eh, sano es un reto, pero es necesario para que edifiquemos una iglesia con un corazón conforme al del Señor y con un carácter, un temperamento conforme al del Señor. Los límites son trascendentales y fundamentales para tener un liderazgo sano. Así es. Muchas gracias, Pastor Mervin. Lo último que voy a decir de esto es que recuerden lo que dije o he dicho varias veces. No se puede trabajar 7 días a la semana. Hasta el Señor, hasta Dios, Jehová, descansó el séptimo día. ¿Ok? Hermano, hermana, por el amor de Dios, ponga límites en cómo usted trabaja. No se puede trabajar 7 días a la semana. Se vuelve 7 días a la semana, 30 días por mes, ¿verdad? 52 semanas, o 7 días a la semana, 52 semanas por año. Entonces, tenga prudencia con eso, ponga límites. Bien, vamos al descanso, 10 minutitos y regresamos. Muy bien, ya estamos de regreso. Entonces, recordemos, ¿no? No trabajar 7 días a la semana. Empecemos por ahí, a ver si podemos ponernos esos límites. Pero bien, pasemos ahora a la discusión en foro, que hablamos acerca de el ministerio, ¿no? Y em,
La lectura de esta semana fue en Efesios, capítulo 4. Y la pregunta era, ¿por qué Jesús llama a personas al ministerio? Me interesó bastante todas sus aportaciones, sus respuestas, pero la mayoría, ¿no?, de ustedes estaba de acuerdo, obviamente, con el contexto del pasaje que habla acerca de que la unidad, bueno, que Jesús llama personas al ministerio, ciertos ministerios, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y sabemos que es un concepto que se maneja en el Nuevo Testamento. Pablo maneja este concepto bastante de edificar, ¿no? De construir, de equipar a los santos, ¿no?, para la obra de Dios. Entonces, ¿por qué no leemos aquí el pasaje? Lo voy a leer. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Ok? Aquí estamos empezando a direccionar, ¿no? El texto empieza a direccionar la conversación hacia las personas que han sido llamadas con una vocación para servir a Dios. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Qué interesante, ¿no? Esto, soportándonos con paciencia. Yo soy culpable de perder la paciencia con las personas. Tengo que trabajar en eso. Particularmente con mi gente, ¿no? Mi familia, mi hijo mayor, mi esposa. Como que si yo espero de ellos más, ¿no? Espero que ellos, yo no les tenga que repetir las cosas, no tenga que yo explicarme tanto, que lo entiendan y que lo hagan rápido y que se muevan rápido. Pero a veces uno muestra más paciencia con los demás que con nuestra propia gente. ¿Ok? Ojo con eso. El Señor me confronta con su palabra, aunque está hablando del el servicio en la iglesia, también aplica en nuestros hogares. Ok, bien. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Ok. Veamos las claves aquí. El texto habla de la unidad, ¿no? Dice guardar la unidad en el espíritu. Entonces sabemos que ahora estamos hablando de la iglesia, de la comunidad de fe. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ok. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo lo alto llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Que esta porción, versículo 8 al 10, o al 9, o digamos al 10, hay mucha polémica teológica y los teólogos no están de acuerdo de exactamente qué está hablando aquí, si fue que la descendencia o descender, cuando Jesús descendió, si se refiere a la encarnación, cuando se despojó de sí mismo y se encarnó, o si está hablando de descender a las profundidades de la tierra después de su muerte entre esos 3 días.
Los teólogos no saben exactamente. Pueden teorizar, tienen sus ideas, opiniones. Entonces recomiendo que usted también opine, pero no, no dé por sentado o alguna posición. Puede decir, mi opinión es esta, creo que aquí está diciendo esto, pero tener una opinión, digamos, que usted acierta que es la verdadera, tenga cuidado con eso. Por mi parte, no vamos a hablar de eso porque es tema teológico que lo van a tratar en otra clase. Versículo 10 dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, hablando de Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y aquí va la clave. ¿Por qué hizo esto? ¿O para qué? Como nos explicó excelentemente nuestro hermano Nelson. Lo hizo a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Okay? Los ministerios existen para esto, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Okay? Ojo con esto. Los ministerios no existen para manipular a la gente. ¿Okay? Pablo lo dice en el Nuevo Testamento hace 2000 años aproximadamente. Esto existía antes, existió en toda la historia de la iglesia, existe hoy, usando estrategias humanas para apoderarse de las personas, para crear un abuso de poder, como hablamos y hablaba el libro. No es esto la razón del ministerio, sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y sigue hablando del cuerpo de Cristo. Hablamos la semana pasada del cuerpo de Cristo y es el concepto muy marcado en el Nuevo Testamento, ¿no? De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habréis aprendido así a Cristo. Si verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es como capítulo 12 de Romanos, hablando lo mismo. Capítulo 12 de Romanos, no os conforméis a este siglo, sino que sean renovados por medio del entendimiento, ¿no? De su mente. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablar la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Ok? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Qué interesante este versículo, ¿no? Muchas veces creo que es mal interpretado a veces en las iglesias. No deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que no tenga que compartir con el que padece. Para que tenga que compartir con el que padece.
Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que la que sea buena para la necesaria edificación. Otra vez, edificación. Lo que hablamos edifica el cuerpo. ¿Ok? No chambres, no chismes, como dije la semana pasada. Es importante para la unidad y el crecimiento de la iglesia. A fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Estos dos versículos son tan importantes para nuestros liderazgos. ¿Ok? Famosamente, el profeta Jonás era un profeta enojado. ¿Ok? Se lo tragó un pez. Pero al final de Jonás estaba bravo, ¿no? Enojado, estaba airado, porque Dios perdonó a Nínive. Y él dijo, por esto yo no quería venir a predicar, porque sabía que tú ibas a tener misericordia de ellos. Y estaba bravo, enojado, y Dios le dice algo interesante. Le dice, y a ver si ustedes abren sus Biblias conmigo, Jonás, capítulo 4, versículo 4. Miren lo que le dice Dios a Jonás. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? A veces nosotros tenemos que ser confrontados por Dios en esto. Un liderazgo fuerte no necesariamente es un liderazgo enojón, donde lo más enojado que somos, lo más serio que somos, nos toman más en serio las personas, llegan a tiempo, los líderes ya no cometen los mismos errores. No. Nosotros no hacemos bien con enojarnos tanto. En realidad hacemos mal en enojarnos tanto. Por eso el apóstol Pablo, aquí en Efesios, regreso a Efesios, dice aquí, hablando a los líderes, hablando a los que sirven, hablando a los ministros, hablando a los que son apóstoles, profetas, maestros, pastores, todo eso, dice aquí, quítense de vosotros toda amargura, enojo, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como también os perdonó en vosotros, Dios os perdonó a vosotros en Cristo. A veces por qué sé yo, porque no, nos han decepcionado, quizás no han tomado en serio lo que hemos dicho, o por el celo. Y a veces es un buen celo, ¿no? Un celo ministerial, llamémosle, ¿no? Un celo de Dios, de las cosas de Dios. Tendemos a ser más airados, más enojones. No sé si es adecuada la palabra, enojón. Es así es como hablamos por aquí. Pero a veces tendemos a ser más así, más bravos o cascarrabia. No sé si entienden eso, pero la verdad es que nuestra personalidad a veces es más enojada que bondadosa, benigna, ¿no? ¿Qué dice aquí? Sed benignos, misericordiosos y perdonándonos unos a otros. Jesús dijo algo, ¿no? Cuando le preguntaron, cuando estaba hablando con Pedro acerca de perdonar a su hermano, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Y dijo 70 veces 7. ¿Okay? Recordemos que el 7 es el número de
del cumplimiento, ¿ok? Que el tiempo se cumplió. Entonces, Jesús no está diciendo 70 por 7, ¿no? No sé, 70 veces 7, que 70 por 7 es que en las 491 usted va a dejar de perdonar. No, no es eso. Es que hasta que sea necesario, es que se cumpla el tiempo, siga perdonando, siga siendo misericordioso. Perdonando es diferente de seguir siendo engañado, ¿no? Uno puede perdonar, pero debe de distanciarse, crear límites sanos para no seguir siendo engañado o la palabra se me escapa, pero poner límites para que la gente no se aproveche de nosotros, ¿ok? Pero siempre perdonar, apartar de nosotros esta ira, apartar de nosotros una gritería. Y yo les voy a ser sincero, para mí es difícil. Les conté que yo soy entrenador de béisbol, ¿no? Mi hijo juega béisbol y está chiquito. He tenido que yo controlar cómo yo hablo con los niños, con él particularmente, corrigiéndolos y no gritar. Uno no puede gritar. Tuve una experiencia que un entrenador asistente mío con su hijo se portó muy mal en la cancha, ¿no? En el diamante que le llaman de béisbol. Y agarró a su hijo y le gritó porque cometió un error. Y yo digo, oh, ¿qué pasó aquí? Este hombre no toma en cuenta de que estamos entrenando, ayudando, siendo ejemplo para los niños. Entonces, esos conceptos debemos aplicarlo también al liderazgo de la iglesia. ¿Ok? ¿Algún comentario? Sí, hermano. Bueno, desde ya rato estaba escuchándole y me llama mucho la atención, ¿verdad? Y quiero quizás llevar a esto. Cuando nosotros mostramos un liderazgo basado en la benignidad, en la comprensión, tal vez no en la tolerancia, sino simplemente en una buena armonía, hay mucha gente de que dice, eres muy flojo. Tú no sirves porque tú no impones autoridad, tú no tienes autoridad. Inclusive porque yo desde abril acá estoy fungiendo como en mi trabajo secular como director. Entonces ellos quieren de que uno llegue a dictar y ese es el buen director. El que no bromea con nadie, el que no le da un abrazo a nadie, el que se encierra detrás de un escritorio y no importa si la computadora limita para las conversaciones, pero ese director tiene carácter, ese director está empoderado de lo que tiene que hacer. Yo he llegado con otra actitud. Yo pienso y digo, bueno, mi cargo no lo voy a desempeñar en base a obligaciones, sino a motivaciones. Esto me está ayudando mucho a mí, precisamente como que Dios me está hablando para que yo afirme mis condiciones de dirigir, de administrar, de guiar, de tener esa comunicación, no tanto vertical, sino de forma horizontal. Cada vez que yo abro la puerta de la oficina, yo pienso y digo, Se nos fue la señal en el momento justo de lo de la Jesucristo. explicación mejor. Se nos fue la señal, Luis. Repite lo que ibas a decir de cuando tú abres la puerta de la oficina, ¿qué es lo que haces? Bien, cada vez que yo abro la puerta de la oficina, yo me pregunto cómo Jesús se comportara abriendo esta puerta. Yeah. ¿Cuál sería la actitud de Jesús? Y en base a eso, yo me imagino, bueno, y si yo soy un cristiano, ¿cómo debo de comportarme? Yo soy de los que vale lo mismo la aseadora que el subdirector, que el secretario, que cualquier otro profesional. Sí. Para mí vale lo mismo. Eso les molesta mucho de que yo llame
a una reunión, llame a todo el personal sin importar si tiene título o no tiene título y le doy la misma participación. Yo soy un mal director por eso, yo soy un mal funcionario por eso, porque trabajo así, entonces yo paso a ser un director ineficiente. Bueno, y dicen esa palabra tan grosera, y dicen un director flojo, un director sin autoridad, sin que no sirve, pues. Yeah. Esa es la verdad. Gracias. Gracias, Luis. Y mira, esto es tan precioso, amados estudiantes, porque lo que dice Luis tiene mucha verdad. Y la gente, a veces en nuestras congregaciones, quizás tú que estás ahí escuchándome, están acostumbradas a vivir debajo del pie del líder. Están acostumbradas a una mano fuerte, una mano dura. Pero esto no es el modelo de la Biblia. ¿Ok? A veces tenemos que hacer algo que está muy difícil. Y esto es abrir camino, quebrar, digamos, abrir camino, ¿no? Cuando uno abre camino, es el primero, ¿no? El pionero en cambiar las costumbres, ¿no? En quebrar el paradigma que siempre ha existido dentro de nuestras iglesias. Cuando estamos abriendo camino, esto es lo más difícil. Ahorita doy la palabra ahí en Centro Cristiano Derribando Fortaleza. Abriendo camino es lo más difícil de llegar a un punto a otro. ¿Por qué? Porque hay que remover toda la flora, ¿verdad? Hay que quebrar la tierra que está densa o no sé, piedras, hay que remover piedras, hay que hacer todo para empezar hacia ese nuevo camino. Y eso es más doloroso, lo más difícil. Quizás van a apreciarlo a usted o van a apreciarla a usted como una persona ineficiente, como dijo Luis, ¿no? Un líder flojo, un pastor sin autoridad, un líder no sé, ¿verdad? Sin poder. Pero quebrar y, digamos, tierra, ¿no? Abrir tierra, abrir camino, es lo más difícil. Pero lo está haciendo con un ojo hacia el futuro, para que en el futuro sea mejor, para que los líderes del futuro no tengan que caminar lo que usted caminó. Y es para el bien y la salud de la iglesia. Diga, por favor, Centro Cristiano Derribando Fortaleza, adelante. Buenas tardes, Dios le bendiga. Le habla por aquí la hermana Febe. Hola, Febe. Bueno, Diga. esta es una clase muy interesante, ¿no? Porque nosotros como líder tenemos que aprender muchas cosas. Y una de esas cosas que tenemos que aprender es que debemos de poner nuestra actitud. Debemos desaprender para aprender nuevamente. Porque un buen líder no es aquel que grita, no es aquel que pelea, sino un buen líder es el que está al servicio de su prójimo, el que le está ayudando en todo tiempo y en todo momento. De repente, cuando uno toma esa actitud, empiezan a criticarle mucho, a decirles cosas como dijo el hermano Luis, creo que se llama, empiezan a malponer a uno. Pero nosotros como líderes sabemos que si Cristo, cuando estuvo aquí en la tierra, fue criticado, ¿cuánto más a nosotros? Nosotros somos los seguidores de Jesús y debemos de seguir su ejemplo. Jesucristo no vino para ser servido, Él vino para servir. Y nosotros como líderes debemos servir. El apóstol Pablo, cuando empieza, él dice, yo preso en el Señor. Pero a él no le importó que estuviera preso para empezar a formar líderes como los que formó a Timoteo, a los Efesios, a los Gálatas, a los Romanos, que les envió palabras que lo alentaron y los ayudaron a crecer. Nosotros tenemos que ayudar a crecer a nuestros discípulos con nuestro ejemplo.
Dios le bendiga. Amén, amén, Febe. Gracias por siempre compartir. Es una bendición lo que tú aportas. Sí, y he escuchado eso toda mi vida, ¿no? Si al Señor lo criticaron, ¿cuánto más a nosotros no nos van a criticar? Y es cierto, pero que nos critiquen por imitar a Jesús, no que nos critiquen por ser tan déspotas, ¿no? En nuestro desempeño de líderes. Que nos critiquen porque hacemos las cosas como dice la Biblia, ¿no? No como se nos parece o se nos da la regalada gana a nosotros, ¿no? A veces olvidamos el llamado, que es algo que no nos pertenece, es algo que es de Dios, es un don de Dios, es decir, algo regalado gratis que no lo merecíamos. Regreso a Romanos, ¿no? Donde dice que no hay uno bueno, nadie, no hay ni uno bueno. En Salmos también dice eso, ¿no? El apóstol Pablo está tomando de los Salmos, donde dice que no hay ni uno bueno, pero la misericordia de Dios es tan grande, el amor de Dios es tan grande, el sacrificio expiatorio de Jesús es eterno, que nos ahora da una justificación por medio de tener fe en Él. Y aún después de todo eso, ahora el Señor nos da dones de su misma gracia. ¿Para qué? Lo que ustedes comentaron en el foro esta semana. Para la edificación del cuerpo, para que la iglesia crezca, para que mutuamente vayamos creciendo. Entonces vamos a mirar que el texto nos indica que aunque somos líderes, no somos superior a los demás. ¿Ok? Quiero que veamos esto. El capítulo empieza con resaltar la unidad de todo el cuerpo de Cristo. 7 factores de unidad que empiezan en el versículo 4. ¿Ok? Hay un cuerpo. ¿A qué se refiere un cuerpo? Es decir, todos somos miembros de un solo cuerpo, así como hablamos la semana pasada. Recuerden Romanos capítulo 12. Todos miembros de un solo cuerpo. Aunque hay varios miembros, formamos un cuerpo. No está el cuerpo pastoral desconectado de los laicos. No está el profeta, ¿ok? Oiga bien, el profeta, el apóstol, no está desconectado a los demás. Reconocemos autoridad, amamos la obra que otros hacen, respetamos, ¿verdad? El trabajo, el labor de los demás, pero hay un solo cuerpo. ¿Ok? Unidad. ¿Por qué es importante la unidad? Para saber de que no hay superioridad entre líderes y laicos. Un espíritu, ¿ok? Un espíritu, es decir, el Espíritu Santo que está en mí, está en ustedes, está en todo lugar, está aquí en esta clase, está en las personas recién convertidas, está en los ancianos de la iglesia y está trabajando en cada uno de nosotros. Algo muy interesante que a mí me enseñaron en mis estudios básicos de la Biblia fue precisamente esto, que el Espíritu Santo es uno, está en cada persona. Entonces, en nuestras relaciones interpersonales, en el trato de persona a persona, debemos obviamente en toda decencia social respetar a otros, ¿no? Es una decencia, así, una educación, ¿verdad? Así nos crearon, ¿no? De ser decentes con los demás. Pero sobre todo eso, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, debemos de no solamente ser decentes en forma social, pero también debemos de respetar
que el Espíritu Santo habita en cada una de estas personas con las cuales vemos. Entonces, respetando, creyendo lo que dice la Escritura, creyendo que Dios está trabajando en esa persona, creyendo que esa persona es digna de la sangre derramada de Jesucristo, de igual como usted y yo lo somos, y empezar a creer, ¿no? Que hay un espíritu que nos une a todos. Respetar que el Espíritu Santo está en cada persona. Una esperanza, la esperanza bienaventurada en Cristo, ¿no? De una vida eterna. Un Señor que es Jesús. Un Señor que es Jesús. No es el presbítero de la denominación, no es su Señor. El Señor es Jesús. ¿Okay? Una fe, una sola fe en Jesucristo. Una fe que justifica. La fe en Jesús. Un bautismo, ¿ok? Particularmente está hablando del bautismo en agua en este pasaje. ¿Verdad? Cuidado con la interpretación de la escritura. Si usted mira esto, dice un bautismo, está hablando del bautismo del Espíritu Santo, algo así. No, es bautismo en agua. Puede ser. Pero más que todos los teólogos están de acuerdo en eso, ¿no? Que habla de un bautismo en agua. También se pregunta por qué aquí en esta lista no está la cena del Señor como digamos, una cena, un punto de unidad. Está omitida, pero creo que la pertenencia al cuerpo de Cristo cuando fue escrito esto, involucraba el bautismo antes de ser como aceptado dentro de la comunidad de fe. Uno se tenía que bautizar. Ya siendo aceptado en la comunidad de fe, en la iglesia, digamos, en el primer siglo, entonces participaba de la cena del Señor. Creo que todavía se hace así en muchos lugares, que solamente las personas bautizadas pueden participar de la cena del Señor. Quizás es así en su iglesia, y tiene sus orígenes en la iglesia primitiva. Y luego lo final es un Dios y Padre de todos, ¿no? Eso nos une. Todos somos unidos por esta lista de 7 factores. Y luego Pablo habla de los ministerios. Y 2 de estos ministerios son ministerios que Dios dio a la iglesia, ¿no? Ministerios que fueron creados para el beneficio de la iglesia. Y uno es apóstoles y otro es profetas, ¿ok? Hay una tremenda polémica hoy en día en el mundo eclesiástico, que esta polémica ha existido por mucho tiempo, y lo voy a decir porque es parte de su educación y ustedes como estudiantes van a enfrentar esto bastante. Hay está la creencia de que hoy en día no existen apóstoles y otros creen que sí, ¿no? Unos dicen que los apóstoles fueron los que directamente aprendieron de Jesús, ¿verdad? Los 12, incluyendo a Pablo ahí. Y que la iglesia de hoy en día no goza de la función de apóstol. Otros dicen que sí, ¿no? Otros dicen que los apóstoles son las personas que muestran un don en cada área y muestran los 5 ministerios en el trabajo que ellos hacen, ¿no? Entonces, un apóstol es un profeta, es un evangelista, un pastor, es un maestro. Entonces, esos son los requisitos para uno que dice serse pastor, perdón, apóstol, o que lo nombren apóstol, ¿verdad? Pero tengan esto también consideren esto. Hay apóstoles hoy en día que se autodenominan pastor. Sigo diciendo pastor, pero es apóstol.
Hay apóstoles hoy en día que se autodenominan apóstol y hay apóstoles que son nombrados apóstoles por su organización. Entonces, todo eso existe, ¿ok? Entonces, tenga eso en su mente, quizás entre su tradición o denominación o en su círculo de iglesias, hay apóstoles que enseñan y apoyan a su iglesia y congregación, y está bien. Solamente que hay iglesias y tradiciones que no creen que existen los apóstoles hoy en día, pero lo que sí sabemos es de que el ministerio de apóstol es algo que fue dado por Dios para el beneficio de las iglesias, digamos, de forma externa para influir a la iglesia. Los apóstoles muchas veces llegan a las iglesias y tienen bajo su, digamos, ministerio a varias iglesias. ¿Okay? Igual que profetas, ¿no? Los profetas no son necesariamente para solamente el crecimiento de una iglesia local. Usualmente son usados en forma más expandida, donde Dios, ¿verdad? Tiene palabra de profecía para las diferentes iglesias. Y también hay diferentes profetas, ¿no? Que vamos a enfrentar en nuestra vida como cristianos. Y un profeta, lo que podemos estar seguros es de que un profeta nunca va a profetizar algo que va en contra de lo que dice la palabra. ¿Ok? Un profeta va a afirmar lo que está escrito y apoyar a la iglesia con las funciones que Dios le ha dado. Y hay 3 ministerios que se encuentran dentro de la iglesia que funcionan de adentro para edificar la propia iglesia. Y eso tiene que ver con evangelistas, pastores y maestros, ¿no? El evangelista evangeliza, ¿no? A su comunidad, busca la manera de expandir el reino, habla la palabra de Dios, anuncia la verdad las buenas nuevas para atraer personas a la iglesia. Los pastores obviamente funcionan dentro de la iglesia para liderar la iglesia y cuidar el rebaño, ¿no? De Jesús. Y está el rol de maestros. Ahora, unos dicen que pastores y maestros es un ministerio, otros dicen que son 2. Puede ser que el pastor sea el maestro de la congregación o que exista separado, ¿no? Un pastor, un maestro. La verdad es que el ministerio que se encuentra aquí en esta lista es para la edificación del cuerpo, ¿no? Entonces puede ser 2 ministerios o 1. No hay una manera de estar 100% seguro, aunque la mayoría de comentarios que yo leí hacen la distinción entre los 2, pastores y maestros. Pero puede ser que sea junto, ¿no? Que el pastor tiene que ser maestro. Pero en forma de, digamos, apreciarlo en práctica, podemos comentar de que hay pastores que no necesariamente son maestros, que no enseñan tan bien, ¿verdad? Son mejores administradores, son mejores en predicar, son mejores en delegar o cosas así, pero no necesariamente enseñan muy bien. Hay maestros que no predican, por ejemplo, que son terribles para predicar, pero enseñan muy bien la teología y cosas así. Entonces, puede ser que sean 2 diferentes. La verdad es que no necesariamente es algo que
nos debemos de quebrar la cabeza identificando si son dos ministerios o uno. Ok, aquí está la pregunta. ¿Por qué somos llamados? Uy, a ver, ¿por qué somos llamados? Somos llamados para que juntos en la unidad de Dios podamos ser mutuamente edificados. El ministerio es para beneficio de todos, no para el beneficio personal del ministro. ¿Ok? El ministerio es para el beneficio de todos, no para el beneficio personal del ministro. Muy importante. Nosotros servimos a Dios, servimos a las personas a que lideramos, ¿no? No somos superestrellas, no somos celebridades. Somos siervos de Dios que no debemos buscar, ¿no? Ah, el ser visto por las personas. Y el ministerio no es para nuestros beneficios, para el beneficio de toda la iglesia. Yo quiero leerles algo, porque ya terminamos con el libro de Escacerro y la próxima semana vamos a estar hablando de un poquito acerca de cómo invertir en las generaciones del futuro para que el trabajo que estamos haciendo continúe, ¿no? Y por eso el escrito número 2 trata con esto, ¿no? El manual de liderazgo para las generaciones del futuro. El capítulo 9 de Escacero hablaba de eso también, de cerrar etapas, de nuevos comienzos. Y quiero que piensen en esto, y esto lo vamos a ver la semana que viene también. En Hebreos dice que David sirvió a su generación y luego durmió. ¿Ok? Vamos a ver dónde está eso para darle el texto clave. Que ustedes lo busquen. Entonces David sirvió a su comunidad y durmió. A su generación, perdón. Y eso me indica a mí que cada persona tiene la responsabilidad de servir a su generación, a la gente que tiene enfrente. Pero un día vamos a morir. Hechos 13, no era Hebreos, perdón. Hechos 13, versículo 36. A ver qué dice. Hechos 13, 36. Dice, porque la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Ok, usted como líder no va a durar toda la vida. Va a servir a su generación, en ese va a morir, va a ir va a ser ¿verdad? Reunido con todos los santos, los que sirvieron a Dios. Otro tema de teología, ¿no? ¿Qué pasa cuando muere uno? Se va al cielo, está en el paraíso, duerme, ¿qué pasa? ¿No? Pero pregúntenle al profesor Deras. Pero ese es el concepto, ¿no? Tú y yo vamos a servir a las personas que vamos a servir. Y el futuro está en manos de alguien más. Entonces, nuestro deber es de trabajar con las personas que se van a quedar cuando nosotros ya no estemos, para que la obra de Dios siga. Es el punto del el manual de liderazgo que ustedes van a estar trabajando. ¿Ok? Entonces dije que quería leer algo.
Ok, entonces en resumen un poco de las lecciones de la Biblia que hemos aprendido o que hemos visto estas 6 semanas, ¿no? Quiero leerles algo que yo escribí. Los líderes de hoy y de mañana tienen un trabajo que hacer que es muy complicado. Por un lado, debemos ser la vanguardia para nuestras comunidades de fe, guiándolas hacia los propósitos de Dios. Pero por otro lado, debemos derribar las equivocadas formas de liderazgo que han herido y dañado a nuestras iglesias por décadas. Es nuestro trabajo mover el ministerio hacia adelante con la ayuda de Dios, pero también es nuestro trabajo ayudar a sanar el pasado y evitar que suceda de nuevo. Por esta razón hemos visto el liderazgo de acuerdo con las enseñanzas del Nuevo Testamento. El liderazgo de la iglesia nunca tuvo el diseño de crear una distancia entre el liderazgo ministerial y los laicos. Pero por mucho tiempo las iglesias han sufrido a causa del abuso del poder de líderes déspotas que no entienden las verdades bíblicas acerca del liderazgo. Jesús enseñó que ser líder es ser siervo. Pablo nos llamó a construir nuestro liderazgo con materiales preciosos, creando construcciones que son dignas del Evangelio de Jesús y que no son creadas con metas humanas que destruyen a las personas. La iglesia es un cuerpo compuesto de miembros interdependientes, donde ni los líderes tienen estatus jerárquico. El único superior es Cristo, pues Él es el siervo de todos. Los ministerios son para la edificación mutua de ese cuerpo, un cuerpo que se debe destacar por su unidad. Nosotros debemos proteger esos principios bíblicos dentro de nuestras comunidades de fe. No podemos dejar que nuestros liderazgos sean liderazgos déspotas que atropellen y sofocan a las personas que pretendemos servir. Y con ese monólogo termino la clase de hoy. ¿Alguna pregunta o comentario que ustedes tengan? Algo en que pensar, ¿no? Me encanta este pensamiento acerca de Jonás, ¿no? Haces tú bien en enojarte tanto. Cris, creo que abriste tu micrófono. Ok, hermano. Sí, esto nos lleva a una gran reflexión hoy en día, la reflexión personal, porque estamos viendo estas clases sobre liderazgo y esto es algo personal de cada uno. No podemos criticar a que están en iglesia, a los que están, sino a mí misma, autocríticos de nosotros mismos para poder ser unos buenos líderes. Todas estas enseñanzas de todas estas semanas, una tras otra, nos llevan a crecer, a autoevaluarnos y ver qué tanta capacidad tenemos como líderes, siervos de Dios, que tantos enfermos, que tantos sanos estamos, que debemos buscar la sanidad en Dios. Eh, Ser líder no es fácil, ser pastor no es fácil, ser esposa de pastor no es fácil, ser algún ministro no es fácil, pero el Señor nos da las herramientas por medio de su palabra, de cómo debemos hacerlo y que el modelo es Jesucristo. Y es magnífico saber que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. En lo personal, conmigo, Dios tiene un propósito conmigo. Y me ha enseñado mucho, mucho, mucho. Y hay muchas anécdotas en mi vida que son muy parecidas a las clases que hemos estado escuchando, pero que me han ayudado a reflexionar como persona, como mujer de Dios. Es decir, que en estos días comentaba con mi esposo y le decía, es que no, la obra de Dios no es de nosotros, es de Dios. Entonces, debemos ponernos en las manos de Dios y dejar que Dios sea que actúe en nosotros
Para eso son las enseñanzas, para que nosotros aprendamos a aplicarlas, aplicar lo que el Señor quiere que nosotros seamos, como seamos, para ser de bendición en la obra. Por eso es que el Señor nos llama, para ser de bendición. Yes. Amén. Gracias. Gracias, Cris Marely. A ver, Iglesia Jesucristo Manantial de Agua Viva. Creo que es la hermana Anaís ahí. Hola, mi hermano. Sabe que acá nos identificábamos mucho cuando usted estaba hablando sobre el enojo, ¿verdad? Y que la realidad de nosotros es que nosotros, como ahorita los que ejercemos el pastorado, por lo menos pastoreamos, aprender a pastorear nuestra vida, el hogar, los niños, ¿verdad? Por lo menos usted también, yo tengo 3 niños pequeños. Y le digo, yo desde que me convertí y todos los días le digo a Dios, Señor, ayúdame a no gritar, porque hay momentos donde tú te conviertes en un gritón o una gritona. Y uno se siente mal, pues, porque tú lees la palabra y te dice, deja la gritería. Y eso de que uno tiene que, a veces le demandas a tus hijos, te demandas a ti mismo. Por lo menos en mi caso, yo he tenido que aprender en el Evangelio a buscar el equilibrio con la perfección, porque tengo que reconocer que venía de una cultura de autoexigencia. No era que mis padres me exigían, mi mamá siempre fue pasiva, pero por cuanto ella era pasiva y no me exigía, yo aprendí a autoexigirme. Y al llegar a Cristo, entendí que no tenía un equilibrio sano y que habían áreas donde yo misma me había afectado por esa autoexigencia. Pero bueno, sabemos que para Dios siempre queremos hacer lo mejor, pero como usted dice, llega un momento que nos convertimos en una mamá demasiado rígida, y bueno, eso cansa. Yo le digo algo, esta semana yo me reía con usted porque yo le decía a Dios, Señor, ayúdame, yo no quiero vivir así, en una continua demanda sobre mis niños, porque me siento cansada y sé que ellos también se agotan. Pero le digo algo, a veces uno quiere ver un orden, pero es difícil con 3 niños pequeños, una iglesia donde la mayoría son niños, y a veces te llegan personas que tú esperas que sean ancianos en el Señor y resulta que están más niños que los que se están convirtiendo. Y todo, llega un momento que nos ponemos como Jonás, que empezamos a batallar con lo que Dios quiere que hagamos y con lo que uno quiere hacer. Entonces, yo quiero hacerle una pregunta a usted, cuando dice acá, ¿verdad? Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no se ponga el sol, pues. ¿Y qué es lo que usted entiende, o como profesor, qué explicación usted nos puede dar sobre ese versículo? A veces en la teología la explicación es la más sencilla, ¿no? Que literalmente está hablando que, a ver, está en el versículo 26. 26, ¿ok? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, como digo, a veces la respuesta más sencilla es la adecuada, ¿no? Está hablando acerca de que uno no debe de dejar que el enojo siga acumulándose día tras día al dormir, a despertar, que no estemos cultivando ese enojo, porque un enojo que está sin resolverse se convierte en odio. Entonces, ¿verdad? Es importante de que uno no se duerma enojado. Es lo que generalmente se entiende con ese pasaje, ¿no? Entonces, pide disculpa, perdón antes de dormirte. Es un consejo del apóstol aquí en la escritura. Es mi opinión. A veces la explicación más sencilla es la adecuada. Pero puede ser algo diferente. Puede ser un dicho en el tiempo que fue escrito esto, que está siendo aplicado como una forma literaria para relacionarse con los lectores, ¿verdad? Puede ser que Pablo estaba implementando un dicho del tiempo o de la cultura
para explicar una verdad de Dios. Pero yo creo firmemente en eso, ¿no? No dormirse uno enojado. Pida perdón antes de dormirse o resuelva ese enojo. Pero gracias por abrir tu corazón, hermana, y compartir con nosotros eh, esto. Muchas gracias. Gracias, profesor. Amén, amén. De nada. Tengo aquí manos levantadas en Centro Cristiano Derribando Fortaleza. Adelante. Creo que es Abigail. No sé quién eres tú. Dime tu nombre, pero no se escucha. No se escucha, hermana. A ver, vamos a pasar a Mervin mientras que ustedes arreglan eso. Pastor Mervin, por favor, el Centro Cristiano Derribando Fortaleza, manténgase ahí. Cuando arreglen el micrófono, paso a ustedes. Voy a pasar al Pastor Mervin mientras que arreglan ahí. Tanto que decir, pero quiero hacer una pequeña reflexión, un pequeño aporte, ¿no? De lo importante de entender la responsabilidad que tenemos como, como personas llamadas al ministerio. Primero, tener la certeza de que fuimos llamados, ¿no? Por lo menos al liderazgo de la iglesia, yo le soy claro, le digo, usted está seguro que fue llamado, no solo al ministerio que el Señor le está ejerciendo, sino a este lugar, porque si usted no está seguro, medítelo y órele al Señor, porque no se trata de tener gente, se trata de construir el Evangelio. Y construir el Evangelio tiene que ser la manifestación de la identidad del Señor en nuestras vidas, ser luz en todo momento, en todo lugar. Por lo menos acá en Latinoamérica, es muy común ver personas que no están llamadas a un ministerio, constituir un ministerio solo porque entienden que el ministro tiene un poder sobre las personas, tiene un estatus y da, no sé cómo clasificarlo, tristeza, frustración, rabia, no sé, que hoy muchos se han autonombrado y ungidos apóstoles porque según ellos manifiestan que está en ellos la unción apostólica. Y eso está dañando tanto el evangelio, está usando tanto de las personas que a veces solo pienso cómo se sentirá el corazón del Señor cuando no entendemos que somos instrumentos de bendición y de construcción. Eh, en una reunión con pastores reciente, una reunión amiga, pues, hice este comentario. Creo que el libro de Peter debería ser una norma para un examen si debemos o no debemos ser líderes, entendiendo la sanidad que debemos manifestar para ayudar a otros. Pero como nos gusta el poder, el ser humano le gusta el poder, cuando como líder no me dejan ser lo que yo quiero, entonces divido la iglesia, me voy y ahora soy un apóstol y estoy constituyendo algo a lo que no he sido llamado solo porque hay poder. Y eso es lo que ahorita, por lo menos acá en Latinoamérica, yo sé que en Norteamérica la iglesia bautista es más ordenada en ese aspecto, hay que presentar ciertas credenciales, creo, manifestar. Aquí no, aquí cualquiera puede ser un apóstol con 5 personas y autonombrarse y manifestar esa autoridad. Y eso es triste, a mí me frustra eso mucho y creo que debemos nosotros, lo que hoy tenemos la oportunidad de recibir del pastor Felipe, del pastor Era, de usted mismo, esta bendición de esta enseñanza para edificarnos, ¿no? Me gusta cuando en el libro de Efesios dice que él constituyó a unos evangelistas, pastores, profetas, a fin de perfeccionar al santo. El problema es que los pastores, los ministros, cuando tenemos autoridad, creemos que ya no somos santos, nos saltamos y no necesitamos la edificación de alguien que me ayude a corregir, de un maestro que aún me sigue enseñando, de un pastor que también me pastoree mi vida, de un evangelista que me lleva al primer amor y de apóstoles y profetas que me muestran la línea y los fundamentos en los que debo seguir. Entonces, cuando ya salimos de ahí, entonces ya no somos santos y no necesitamos esas personas para que sigan edificando nuestra vida y somos todos poderosos, comenzamos a dejar de servir a Dios para ser dioses en nuestras congregaciones. Y eso es triste, ¿no?
Y lo que hacemos es, en vez de llevar la libertad a la iglesia, es que ahora creamos más cautivos de principios, de dogmas, de doctrinas que a veces ni siquiera son fundamentadas realmente en la Biblia, sino en lo que yo quiero gobernar sobre la iglesia. De verdad que yo bendigo, aunque hoy no está con nosotros, a mi tía Magali, quien me contactó con el pastor Felipe, y que hoy puedo ser partícipe de esta nueva generación que está despertando para hacer lo mejor para Dios y entendiendo que tenemos que sanarnos, rompernos todos los días, confrontarnos con nosotros mismos para que Cristo se manifieste en nosotros. De verdad que ha sido hermoso este proceso. Y gracias a cada uno de los profesores que han dado lo mejor de sí para que nosotros crezcamos. Amén. Gloria a Dios, Mervin. Creo que has captado bien el punto de la clase de hoy y lo que he estado tratando de transmitir, ¿no? El Dios les liderazgo bendiga. es parte de ya te escucho ahí, hermana, es parte de del cuerpo y no somos otro cuerpo, hay un solo cuerpo. Muy bien dicho, Pastor Mervin. Ok, ahora sí, hermana. Dios les bendiga, mis hermanos. Le habla la hermana Raquel Abigail. Raquel Abigail, sabía que era usted, ok. A ver, Amén. escucho. Bueno, sabe que me llamó mucho la atención la última pregunta, ¿no? De la clase, que era ¿por qué somos llamados? Y cuando contesté esto en el foro me confrontó algo, y es que actualmente en la iglesia no hay humildad entre los líderes. Yo creo que lo que va a sazonar la unidad del cuerpo de Cristo es la humildad. Cuando nosotros reconocemos que no somos nosotros, sino que es Cristo el que va a ministrar, el que va a hacer la obra. Nosotros no tenemos que ser altivos ni persuadir a la gente, no, sino ser humildes, amándonos unos a los otros. También me impacta que actualmente en las iglesias veneran mucho a los pastores, y eso le alimenta el ego también al mismo pastor, y se olvidan de la humildad. Y eso es un punto muy esencial, que para que el Señor nos use y vengan a nuestra vida muchas cosas grandes que el Señor va a manifestar a través de los dones que Él mismo nos dio, es ser humildes. Ser humildes porque cuando, exactamente, de corazón, y mansos también, claro, cuando yo digo, no soy yo, no soy yo me aparto, mi ego yo lo aparto y dejo que el Señor ministre en mi vida, le entrego todo lo que yo soy al Señor, Él va a hacer, y ese mover que Él hace, o que Él va a hacer a través de nosotros, va a ser mayor, porque la palabra dice que nosotros debemos menguar. Menguar, ¿qué es? Es hacia abajo, no soy yo. Es negarse a sí mismo. Y aún el Señor lo dice, el que se niegue a sí mismo. O sea, todavía hemos llegado a una raya de liderazgo y nos cuesta negarnos. O sea, nos cuesta callar cuando tenemos que callar, cambiar la manera de pensar que teníamos que no estaba bien y que muchas veces no reconocemos que está bien porque no tenemos esa humildad. Me llama mucho la atención también de muchas iglesias que actualmente, y eso lo apoyo, ¿no? Tú pudiste haber sido un líder en tu otra congregación, pero llegas a una congregación nueva, tienes que desaprender para aprender. Y ahí es probada tu humildad también, porque qué bueno es seguir aprendiendo. Uno no deja de aprender nunca, todo, todo, todo. Mira, yo creo que yo he leído el Salmo 100, que me gusta mucho, ¿no? Entrar por sus puertas con acciones de gracia. Yo leo siempre ese salmo y siempre aprendo algo nuevo. De las cosas siempre nosotros aprendemos algo nuevo. Y eso forma parte también, y lo vuelvo a decir, ¿no? Con énfasis grande, es la humildad. Qué hermoso es si son pastores, líderes de adoración, en el cargo que el Señor te ha dado, evangelistas, pastores, maestros, ya sea un ministerio más, ¿no? Si tenemos humildad, profetas también, si tenemos esa humildad, wow, eso se va a reflejar y va a haber esa unidad. ¿Quién no va a querer ir a esa persona que te trata bien, que busca, que te acerques más a Cristo que a su propio conocimiento? Entonces, Dios les bendiga. Amén. Gracias, Raquel. Raquel Abigail, muchas gracias. Nelson, tengo 2 semanas de no escucharte, Nelson. Gloria a Dios, cierto, profesor, cierto. Pero es que me dijeron mis compañeros, ya basta, dale chance a los demás. Profesor, bueno, y a todos mis compañeros, buenas tardes y Dios me los bendiga a todos.
aquí tengo una interrogante que es con respecto al ministerio de profecía. Unos dicen en verdad que el hecho de que uno repita Apocalipsis o todas las profecías que aparecen ahí, ya uno es profeta. Otros dicen, no, estás repitiendo nada más. Pero en 1 Corintios, en el capítulo 14, hace una descripción sobre el que profetiza y sobre el que habla en lengua. Pero el punto es que el que profetiza hace una descripción que puede edificar, exhortar y consolar. Eso está en 1 Corintios 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. A lo que voy. El hermano o ministro que tenga ese don y tenga estas 3 características es profeta. Porque el mismo 14:3 lo describe. Ahora, en la lámina que usted proyectó, usted la ubica fuera de la iglesia, porque dice 2 ministerios que dio Dios a la iglesia, apóstoles y profetas, y 3 ministerios que se encuentran dentro de la iglesia, pero las profecías, pero los profetas, según interpretando esta cita bíblica 14:3 de 1 Corintios, mi pensar, mi opinión, es que debiera también de estar dentro de la iglesia, porque no necesariamente es describir el futuro o lo que le revela el Señor al hermano, sino también ahí está esas 3 características de edificación, exhortación y consolación. Su posición, profesor, ahí en ese caso, porque en verdad está esa disyuntiva ahí. ¿Son los que repiten Apocalipsis profetas o no? ¿O el que cumple esas características en la iglesia son profetas? No sé, está ahí tengo esa incógnita. Ok, voy a tratar de contestar rápido porque tenemos que cerrar la clase, ya estamos muy pasados de tiempo, me van a regañar, la verdad que sí. Pero esto es lo que le voy a decir. El término que se manejaba, ¿no? En esos entonces de profecía y de profeta, más que todo está conectado a la predicación de la palabra, donde no había Nuevo Testamento. Entonces los profetas, los que predicaban, eran los que interpretaban el texto del Antiguo Testamento y podían enseñar de acuerdo a lo que estaba escrito, ¿no? En el Torá y los profetas, ¿ok? Entonces, tomando en cuenta el contexto en que fue escrito todo esto, ¿no? Se identifica, digamos, apóstoles y profetas como un don de Dios hacia la iglesia, porque Dios es el que creó estos ministerios para que la iglesia aprendiera de los que tenían conocimiento del texto del Antiguo Testamento en el contexto de el antiguo Medio Oriente. ¿Okay? El día de hoy tenemos, entonces, para contestar la pregunta, mantengo o no esa posición que los profetas, de acuerdo al ministerio que describe Efesios, y también lo que tú lees aquí en 1 Corintios, tiene que ver con un llamado especial de Dios hacia personas que están influyendo a la iglesia por un llamado externo, ¿no? Externo de la iglesia hacia la iglesia, que obviamente existen dentro de la iglesia porque esos ministros trabajan con la iglesia, pero no se levantan dentro de la congregación en sí en cuanto al establecimiento de los ministerios en la iglesia del primer siglo, ¿no? Ahora, trayéndolo al día de hoy, la profecía, no necesariamente solamente los que leen Apocalipsis uno es profeta, ¿no? Porque el Apocalipsis
no todo lo que está en Apocalipsis está para cumplirse. Hay cosas que ya se cumplieron. Pero toda persona que habla la palabra de Dios, habla profecías acerca de Dios, de Jesucristo, ¿no? Entonces, si tú con la palabra de Dios cumples lo que dice capítulo 14, versículo 4 o, perdón, 3 de 1 Corintios, con la palabra de Dios tú hablas a los hombres para edificarlos, exhortas y consuelas conforme a la palabra de Dios, sí, estás funcionando bajo esos parámetros. Pero el profeta en sí, hoy en día, más que todo, tiene que ver con el que predica, el que anuncia la verdad de la palabra de Dios. Por eso decía antes, ningún profeta va a darle palabra de Dios, que es una profecía que no esté sustentada en la Biblia, ¿no? Es importante que las profecías se sustenten en la Biblia. Pero son temas bastante interesantes que se pueden extender por mucho tiempo. Espero que contesté la pregunta, pero necesitamos cerrar Gracias, la profesor. clase. Gracias, Nelson, por esas buenas preguntas. Necesitamos cerrar la clase. Y oramos. Señor, te doy gracias por esta clase preciosa. Sabemos que tú estás en control, Señor, y tú nos estás dirigiendo hacia un liderazgo sano, ayudándonos a aprender, Señor, o desaprender para poder servir a tu iglesia, Señor, con excelencia, con amor, con humildad, para procurar, Señor Jesús, hacer todo en unidad y no creer que por ser llamados al ministerio somos de otro cuerpo. Sabemos que hay un cuerpo solamente y nosotros somos parte de ese cuerpo y tú, Jesucristo, eres la cabeza. Ayúdanos a honrarte, Padre, con nuestro trabajo. Ayúdanos a honrarte, Señor, con la manera que tratamos a los demás. Ayúdanos a dirigir a las personas con amor. Ayúdanos a ser esos líderes a los cuales tú has llamado. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien.